Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Seguimos con nuestra serie Héroes de la Fe. Este es nuestro tercer episodio que va a estar mucho mejor que el anterior. Pero antes de empezar, lo tengo que hacer, tengo que robarte 2 segundos o 10 segundos para que, por favor, tal vez estás viendo los episodios y entras y lo mirás, pero no estás suscrito. Decís, oh, no me suscribí. Bueno, lo puedes hacer ahora. Ahí abajo tenés el botoncito de suscribirte, no te lleva nada de tiempo. Clic. Y también si querés, ahí nomás está ese dedito para arriba, apretarlo también porque me ayuda. Para vos decís, "Nah, no es nada", pero a mí me ayuda realmente un montón para que mi canal pueda seguir creciendo en la red de internet. Gracias por dejar tu me gusta, gracias por suscribirte y ahora sí, vamos a entrar de completo en nuestro episodio y el héroe que nos toca hoy es Moisés. Seguro que has escuchado hablar de Moisés muchísimas veces. Por eso es que solo quiero rescatar algunos puntos cruciales en la vida de Moisés, donde él tuvo que usar su superpoder de la fe para enfrentar cada desafío, otra vez cada valla que él tenía que enfrentar y poder avanzar. Así que, oídos bien atentos, vamos a empezar con esta increíble historia de la vida de Moisés. Vos podés leerlo tranquilo, pausadamente en tu casa, tomás tu Biblia, en el libro de Éxodo está ahí, puedes leerlo tranquilo. Pero hoy vamos a ver algunos detalles de la vida de Moisés. Y quiero leerte solo algunos versículos que el escritor de los Hebreos nos relata esos puntos claves en estos versículos del capítulo 11. Dice así: fue por la fe que cuando nació Moisés sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que iba a recibir. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey, siguiendo firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Muy bien, increíble resumen de la vida de Moisés. Moisés, para el escritor de los Hebreos, que leímos estos versículos, Moisés era una gran figura en la historia de los judíos. Fue la persona que sacó al pueblo de Egipto, fue la persona que sacó a una nación de la esclavitud. Y no solo eso, sino que recibió la ley del único Dios. Para el autor de la carta a los Hebreos, Moisés fue, por encima de todo, esto que dijimos recién, un hombre de fe. Por eso lo coloca en este capítulo 11 de Hebreos. Pero en estos versículos yo quiero solo rescatar 5 actos de fe diferentes de la vida de Moisés. El primer acto de fe que yo puedo ver en estos versículos es la fe de los padres. Esta historia cuando los padres reciben al niño, la mamá dio a luz, reciben a Moisésito, reciben a su hijo. La fe de los padres juega un papel fundamental en la vida de Moisés. ¿Por qué? Esta historia está en Éxodo capítulo 2, del 1 al 10, y también en el capítulo 1 de Éxodo, del 15 al 22. Porque la fe de sus padres, la fe de los padres de Moisés, encaminó la vida de su hijo. Su fe en que los propósitos de Dios serían llevados a cabo en la vida de su hijo les dio el valor
para desafiar el decreto del rey, del faraón en ese momento, y esconder a su hijo por 3 meses, porque el faraón mandó a matar a todos los bebés recién nacidos, como un genocidio terrible, ¿no? Matar a todos los niños varones recién nacidos, y la valentía de sus padres y la fe de sus padres en que Dios iba a hacer algo con su hijo, los llevó a esconderlos por 3 meses. La fe de los padres jugó un papel fundamental. La visión de Dios sobre tus hijos es mucho más grande de lo que vos podés imaginar. Por eso, qué importante es el rol de los padres en esta época, en esta sociedad. Vos, papá, vos, mamá, si tenés un hijo y me estás escuchando, vos jugás un papel fundamental en que los planes de Dios se cumplan en la vida de tus hijos. Instruye al niño en su camino y cuando fuese viejo se va a acordar de ello. Es tu labor el llevar a tu hijo a Dios. La historia de la fe de Moisés comienza con la fe de sus padres. La historia de fe de tus hijos comienza con tu fe. Segundo, los versículos 24 al 26 de Hebreos, tenemos el primer o gran gesto de la fe de Moisés cuando él tenía 40 años. Este momento lo encontramos en el Éxodo 2:11 y también podemos relacionarlo, compararlo con Hechos 7:23, porque dice, por la fe Moisés renuncia a todo. Ya Moisés creció, 40 años, varios años, con todos los privilegios de ser un hijo de Faraón, un hijo de un rey, ¿no? Tenía todo lo que quería y mucho más. Y aunque había sido criado en todo ese lujo del palacio de Egipto, aprendió que, como dijo alguien por ahí, leí una frase que me gustó, no es la posesión de las cosas, sino su abandono lo que da reposo al alma y al corazón. No es cuánto tengas, sino el ser libre de lo material y abrir tu corazón por completo a lo que Dios tenga para vos. Entonces, lo primero que Moisés hace, que tenemos en estos versículos acá, es que rehusó la fama de Egipto. Era el hijo adoptivo de la hija de Faraón. Obviamente que tenía seguridad asegurada toda su vida en la lid de Egipto, su vida, la de sus hijos, la de sus nietos, etcétera, etcétera, todo asegurado. Quizás, no sé, no sabemos, pero pudo haber sido el sucesor de Faraón, pudo haber sido, pero la herencia del pueblo de Dios era mucho mejor que la humana. Cualquier herencia que podamos obtener en esta tierra nunca se va a comparar con la herencia que tenemos y obtenemos de Dios. En el corazón de Moisés sabía cuál era su pueblo, sabía cuál era su herencia. Él no iba a ocultar su verdadera nacionalidad para conseguir unos pocos y breves años de fama terrenal. Porque imagínate, ¿cuál fue este resultado de que él se rehusó? En lugar de ocupar una o dos líneas en los jeroglíficos egipcios o ser descubierto en estos tiempos en unas tumbas faraónicas, su nombre está escrito en la Biblia, en el libro eterno de Dios. En lugar de encontrarse en algún museo como una momia egipcia, es famoso como un hombre de Dios. Y tu nombre, tu vida tiene que estar escrita en lo eterno de Dios. Este mundo pasa y sus placeres y deseos también, pero cuando nuestra vida, nuestro corazón está anotado, está puesto mi fe en Dios, podemos ver que la vida consiste en cosas que son mucho más allá de lo que podemos ver. Entonces, como decíamos, Moisés se crió en toda clase de lujos, era el heredero del reino. Se convirtió en uno de los mayores generales egipcios. Él conquistó etíopes que eran una amenaza para el pueblo de Egipto. Él fue el que llevó a la victoria después de que se casó con una princesa etíope, pero él nunca se olvidó de sus compatriotas. Llegó el día en que decidió solidarizarse con su pueblo, con los israelitas oprimidos, y fue el momento donde se tuvo que despedir de todas las futuras riquezas que hablamos y de la realeza que le esperaba si él seguía en Egipto. Pienso que en su interior sabía y conocía que los premios de la tierra eran despreciables comparado con la última recompensa que Dios da, comparado con lo que él podía ver más adelante. Podemos afirmar que Moisés se guiaba por fe y no por vista, porque por vista tenía todo lo mejor, pero por fe tenía mucho más de lo que él podía ver. Entonces, indudablemente sus decisiones estaban relacionadas con la fe, no con lo que veía, sino con su fe. Entonces, tus decisiones en la vida no tienen que estar relacionadas por lo que uno ve,
por sus ojos físicos, sino por la fe en la palabra de Dios, por lo que Dios me dice. Ahí tienen que estar mis decisiones. Por esta misma fe, Moisés, dice el versículo 27, abandonó Egipto sin temer la ira del rey. No le daba miedo el enojo del rey y era una potencia mundial de aquel tiempo. Así que en este versículo que leemos, donde nos dice sin temer la ira del rey, tenemos una aparente contradicción. ¿Con cuál versículo? Con Éxodo, capítulo 2, versículo 14, donde se nos dice que Moisés tuvo miedo. Pero vamos a ver un poco la vida de Moisés. Cuando tenía 40 años, Moisés quiso ser el libertador de Israel por su propia iniciativa. Él, pum, empuja a un soldado que le estaba pegando, mata a dos soldados ahí, por sus propias fuerzas, por su propia iniciativa, sin que Dios le mande a hacer algo. Por eso tuvo miedo, porque hizo algo por instinto propio. En cambio, 40 años más tarde, después que pasó el desierto, después de 40 años, actuó por mandato de Dios y el mismo Dios que lo mandó a enfrentarse con Faraón también le dio la valentía suficiente para cumplir el encargo que Dios le había dado. Cuando uno camina sabiendo que Dios está detrás, que Dios va con nosotros y Dios va adelante, actuamos con valentía. Hay una valentía mucho más de la que podamos tener nosotros mismos. Hay temor, pero hay un mayor temor a Dios que a cualquier cosa que nos pueda rodear. En tercer lugar, Moisés le vuelve la espalda a los tesoros egipcios y él se da cuenta, y su fe lo hace dar cuenta, y le hace ver que cualquier tesoro de este mundo a la luz de lo eterno no tendría ningún valor. De modo que él escogió sufrir la misma clase de vituperio que más adelante iba a sufrir nuestro Señor Jesús. Él valoró más la lealtad para con Dios y el amor para con su pueblo que todas las riquezas juntas de Faraón. Sabía muy bien cuáles eran las cosas que iban a contar en el último minuto de su vida. En el versículo 26 tenemos una palabra que es mirada. Es una combinación de dos palabras griegas. Cuando dice mirada, ese vocablo significa mirar haciendo abstracción de todo lo demás con el fin de observar intensamente un determinado objeto. Cuando dice él mantuvo su mirada como viendo al invisible, lo que quiere decir es que Moisés alejó su mirada de las riquezas del mundo y en cambio puso su vista en un futuro mesiánico. O sea, él se abstrajo de todo lo demás con el fin de observar un solo punto. Clave para la vida de Moisés poner su mirada ahí. Clave para la vida de Moisés y nuestra vida poner nuestra mirada en el autor y el consumador de la fe. Frente a todo lo que nos pueda rodear. Tanto lo malo como lo bueno. Porque a veces decimos, no, no hay que mirar lo malo. Pero tampoco hay que mirar lo bueno. Porque si miro lo bueno, me voy a distraer con lo bueno. Si miro lo malo, me voy a distraer con lo malo. Pero si sigo mirando a Jesús, siempre va a haber bendición y siempre va a haber victoria frente a los desafíos. Entonces, cuarto, renunció a ser el rey de Egipto. Revestido de valentía por la fe, abandonó la tierra de esclavitud, no temiendo, como decíamos hoy, la ira del rey. Hizo un claro rompimiento en la política de este mundo. Él le tuvo tan poco miedo a Faraón. ¿Por qué? Porque temía mucho más a Dios. Como leemos en 1 Timoteo, Moisés mantuvo la mirada fija en el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de los que gobiernan, el único que posee inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual se le honra y el dominio sempiterno. Amén. Moisés puso su mirada en el único. Por eso pudo renunciar. La fe nos da la valentía necesaria para ir creciendo, para ir renunciando a aquellas cosas que me hacen retroceder. Quinto, rechazo a la religión de Egipto. Clave, no solo que se fue de Egipto, que abandonó físicamente, sino que cortó con la religión de Egipto. Al instituir la Pascua mediante la aspersión de la sangre en los linteles de la puerta, enfáticamente y para siempre, él se separó
de la religión de Egipto. Él desafió directamente la autoridad y el sistema religioso del faraón y de los dioses egipcios. Cuando él empieza a decir, la única forma que se salven todos los hombres, varones o los primogénitos, que se acuerdan en la historia que iba a venir el ángel de la muerte y se iba a llevar a todos los primogénitos, y la única forma de salvarlos era pintar los dinteles de la puerta con sangre del cordero. Entonces, Moisés desafía no solo al faraón, a la autoridad del faraón, sino desafía a la religión de los egipcios, que solamente eran salvos por las aguas del Nilo. Moisés está diciendo, solamente van a ser salvos por la sangre del cordero. Como resultado, ¿qué pasó? Los primogénitos israelitas fueron salvados, pero los primogénitos de los egipcios cayeron ante la muerte. Entonces, la fe que ayudó a Moisés puede ayudarte a vos. Solo la fe logró lo que Moisés hizo y solo la fe puede lograr lo mismo por vos. Es cuestión de la fe y tomar decisiones en base a la fe. El relato de esto, de la Pascua, de cuando instituye el pintar los linteles y demás. Este relato se encuentra en Éxodo 12, del versículo 12 al 48. Había que hacer pan sin levadura, había que matar al cordero pascual, había que pintar los dinteles de las puertas con la sangre del cordero, para que el ángel, como decíamos, el ángel de la muerte, la viera y pasara de largo sin matar a ningún primogénito de aquella familia. Pero lo más alucinante de esta historia fue que, según el relato de Éxodo, Moisés no solo hizo todos los preparativos para esa noche, sino que también él hizo todos los preparativos y dispuso todo porque tenían que hacerlo anualmente en el futuro. O sea, Moisés nunca, en ese momento de la historia de Moisés y del pueblo de Israel, él nunca puso en duda que Dios los iba a conducir hasta el final salvos y sanos. Él nunca dudó, él sabía, o sea, entonces no solo puso la Pascua o instauró la Pascua para ese momento en particular, sino para el futuro, para años siguientes. Entonces, Moisés era, por encima de todo, el hombre que tuvo fe en que si Dios le había dado a su pueblo una orden, un mandato, también le iba a dar las fuerzas para llevarlo a cabo. Si Dios nos da una orden, si Dios nos mueve a hacer algo, si en su palabra Dios nos indica y nos guía, Él también nos va a dar las fuerzas para llevar a cabo. Moisés estaba seguro de que Dios no iba a encargar nada a sus siervos, ninguna tarea, para luego abandonarlos en el primer conflicto o en la primera barrera, sino que él entendió que Dios va con él en cada paso del camino. Dios va con vos, Dios va conmigo en cada paso del camino. Por eso quiero terminar cuando llegan al Mar Rojo. La historia está en Éxodo 14, después si la querés leer. En este capítulo de Éxodo 14 vamos a leer que los israelitas pudieron cruzar el mar milagrosamente y los egipcios venían detrás y se terminaron ahogando en este mar, en este intento de cruzar como lo hacían el pueblo de Israel que lo hizo en seco. Y fue en ese momento cuando la fe de Moisés pudo comunicarse a todo el pueblo, ¿no? Guiándolos hacia adelante cuando pudieron haberse vuelto atrás. Pero la fe de Moisés hizo pararse sobre el mar, poner el palo en el mar y mostró a todo el pueblo la fe que había en él. Acá tenemos la fe de un líder y de un pueblo dispuesto a intentar lo imposible al mandato de Dios. Era imposible, pero Moisés lo intentó. Y detrás, el pueblo, porque vio la fe que había en Moisés. A veces nuestra fe, no sé si a veces puedo decir, siempre nuestra fe se va a contagiar a otros, a los que tienen poca fe. Moisés pudo transmitir esa fe a todo el pueblo y todo el pueblo caminó en seco. Pudieron darse cuenta que el mayor obstáculo del mundo no es tan así si Dios está presente para ayudarnos a superar ese obstáculo. No hay un obstáculo gigante, no hay una tormenta más grande que Dios.
Porque Dios está ahí. Hay una frase que leí que te la quiero leer. Dice, el propósito de la vida está en superar obstáculos, no en quedarse lamentándose por lo que no se puede cambiar. El propósito de la vida está en superar obstáculos. Para Moisés correspondía a la fe intentar superar lo que parecerían barreras insuperables en la seguridad de que Dios lo iba a ayudar a que se hiciera el propósito de seguir adelante. Este pasaje no solo habla de la fe de Moisés, sino también de la fuente de esa fe. Y por último está este versículo 27, donde nos dice que pudo enfrentar todo como si viera al que es invisible. La característica sobresaliente de Moisés era su comunión íntima con Dios. Moisés tenía una comunión con Dios, una relación con Dios. Tengo acá un pasaje de Éxodo 33 y en Números 12:7. Por ejemplo, en Éxodo 33, 9 al 11, podemos leer que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, estos versículos dice, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como el que habla con un amigo. Después en Números 12, 7, 8, leemos que el veredicto de Dios, cuando algunos se querían rebelar contra Moisés, Dios les dice, con él yo hablo de boca a boca. O sea, nos está diciendo claramente que el secreto de la fe de Moisés, era que conocía personalmente a Dios. Y esto nos desafía. ¿Cuántos conocemos a Dios? Creo que nuestra fe puede revelar lo que yo conozco de Dios. Moisés lo conocía muy bien. Él salía a enfrentarse con cualquier tarea de la presencia de Dios. Después de hablar cara a cara con Dios, cualquier tarea que pueda rodearlo, él tenía la fuerza y la valentía necesaria para enfrentarla. Moisés tenía la fe que tenía porque conocía a Dios como le conocía. Entonces por eso puedo decir que la fe corresponde al Dios que conozco. ¿Cuál es el Dios que conoces? ¿Qué Dios se te ha revelado en tu vida? Si tu fe es ambigua o poca o frágil, es porque no estás teniendo mucha relación con el verdadero Dios. Entonces, el desafío también es que si yo quiero esta clase de fe, tengo que empezar a tener una relación más directa con Dios, más cotidiana con Dios. Cuando salimos de la presencia de Dios, después de estar con Él, después de tener una relación con Él, después de estar continuamente hablando con Dios y salimos de la presencia de Dios, no hay nada que nos pueda vencer. Uno cuando tiene una relación con Dios sale a la vida sabiendo que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Entonces nuestro fracaso y nuestro miedo se debe a menudo que tratamos de hacer las cosas solos, aún conociendo a Dios. El secreto de una vida victoriosa es estar cara a cara con Dios antes de estar cara a cara con los hombres. Entonces, en la vida de Moisés hay mucho más que podríamos decir. Pero el secreto de Moisés fue que siempre estaba cara a cara con Dios. Siempre se relacionaba con Dios. Siempre estaba viendo el invisible. Y la magnitud de su fe la vemos en su relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Tu fe refleja tu relación con Dios. El saber que podemos abrir mares, el saber que podemos ver columnas de fuego por las noches que nos acompañan y nos mantienen lejos del frío como el pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Depende de nuestra fe. Depende de tu relación que puedas tener con Dios. Hemos sido desafiados con la vida de Moisés. Hemos sido tal vez confrontados con nuestra relación personal con Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Depende de vos, de tu relación con Dios. Espero que te haya gustado este episodio y nos vemos en nuestro próximo episodio de esta serie Héroes de la Fe. ¿Cuál es el que vendrá? Una sorpresa, vas a tener que esperar. Nos vemos. Adiós.